Perfecto. Perfecto. Ingeniera Lady, muy buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto. Le invitamos por favor a que acepte mostrar pantalla. Y bueno, vamos con el tema tecnologías de la industria 4.0 aplicadas al mantenimiento industrial, niveles de pertinencia y casos de éxito. Directamente con la ingeniera Lady Marcela Dueñas Ramírez de Colombia. Ingeniera Lady, muy buena tarde, bienvenida nuevamente. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Hoy quiero presentarles la investigación que he desarrollado durante mis estudios de maestría en la Universidad de AFIT, con el énfasis de mantenimiento industrial, y pues esto fue una investigación que desarrollamos en conjunto con el doctor Gustavo Villegas López. Y para iniciar quisiera compartirles una frase, y es que para hablar de industria 4.0 tendríamos que hablar de la conectividad, que la conectividad digital continuará desarrollándose cada vez más rápido. Hoy en día no se gana la batalla de la competitividad global solo en el mundo real, sino también en el mundo digital. Estas son unas palabras del presidente del Consejo de Administración de la Casa de Mercedes-Benz. Bueno, pero para poder hablar del mantenimiento en la industria 4.0 sería bueno ubicarnos un poco en el tiempo, y es algo que han hecho los demás ponentes a lo largo de esta jornada. Y en síntesis podríamos decir que en la industria 1.0 hablábamos de un mantenimiento correctivo, en la 2.0 de un mantenimiento preventivo, en la 3.0 un mantenimiento predictivo, y ya en la actual industria 4.0 hablamos de un mantenimiento de CPS, sistemas ciberfísicos, que es en el que interconectamos los sistemas en tiempo real mediante algoritmos matemáticos que permiten pues el análisis de estas grandes cantidades de datos para poder predecir las fallas y así de esta manera mitigarlas. El mantenimiento en la industria 4.0 trata dos puntos importantes y debemos considerarlos, que son la tecnología, que basa en la transformación digital de las industrias y en la implementación de estas herramientas tecnológicas en todos los procesos de una organización, que buscan optimizar procesos, aumentar la disponibilidad de los activos y extender la vida de los componentes. Pero no podemos hablar de una transformación digital, de un mantenimiento en la industria 4.0 si solo tenemos en cuenta las tecnologías. También debemos tener en cuenta y consideramos que en primer lugar debemos tener en cuenta las personas en este proceso de transformación. ¿Por qué? Porque somos las personas las que de una u otra manera empleamos estas tecnologías, las desarrollamos y las incluimos dentro de los procesos que desarrollamos en las empresas en las que laboramos. Pero ¿cuál es la gran diferencia del mantenimiento en la industria 4.0? Y la gran diferencia es podría decirse, que es el análisis de grandes volúmenes de datos. ¿Por qué hacemos predicciones o pronósticos más exactos? Porque ya existen las herramientas tecnológicas que quizá en la industria anterior no habíamos llegado porque no habíamos llegado a ese punto de desarrollo computacional. En este momento ya contamos con estas tecnologías y estos desarrollos. ¿Cómo sería un poquito más específico este uso de estos datos, o cómo sería esta lógica y este desarrollo? En mantenimiento nosotros tenemos dos grandes fuentes de datos, que son los datos del monitoreo basado en condición, que son los datos operativos de las condiciones o los regímenes, y los datos contextuales, que son los operativos. ¿Cómo funciona? Pues se adquieren estos datos de condición y operación a un segundo paso donde se le hace un tratamiento y un almacenamiento. Estos datos son caracterizados, normalizados, ¿a través de qué? De la experiencia que tienen nuestros colaboradores en cada una de las empresas, a las normas que existen, como lo han hecho énfasis varios de los ponentes, y a los modelos que ya se han desarrollado, como los que acabaron de exponer. Estos datos después se alojan en una gran base de datos que podría utilizar la tecnología del Big Data para poder estimar unos límites y una clasificación. Después esos datos son tratados para hacer unas regresiones y unas similitudes mediante diferentes métodos estadísticos, para después tener un análisis de tendencias. ¿Qué nos permitiría? Al establecer unos límites y una clasificación, podríamos detectar anomalías al comparar esos límites cuando una máquina o un rodamiento se me sale del estándar, y podemos empezar a detectar anomalías. Después,
comparamos esas anomalías con los estándares que ya vengan en normas o por la experiencia pues propia de una empresa, podríamos emitir un diagnóstico. Después de analizar estas anomalías que se presentan a lo largo de un tiempo y que ya muestran un comportamiento característico de cierto sistema o componente, podríamos realizar una predicción al realizar un análisis de tendencias. ¿Todo esto para qué? Para poder tomar decisiones basadas en datos que se alineen con la estrategia de la empresa y podamos tener CMMS y mantenimientos predictivos que repercuten en los costos del mantenimiento y en hacer una gestión del mantenimiento mucho más eficiente. Pero queremos ubicar y quisimos ubicar a Colombia en este contexto. Por eso les voy a presentar algunas cifras de cómo está Colombia en cuanto a la cuarta revolución industrial. Según la encuesta de la ANDI, el 88% de las empresas ya saben qué es Industria 4.0, algo que este conocimiento lo adquirieron en un corto periodo de tiempo, si lo podemos ver de cierta manera, porque se duplicó a la cifra que había en 2016. Y es muy similar entre las empresas del sector manufacturero y el del sector de servicios. También se les consultó a los industriales que si tenían alguna estrategia de transformación digital, pues porque no podemos hablar del mantenimiento en la industria 4.0 si nuestras empresas en Colombia no han adoptado este tipo de estrategias, ¿no? Vemos que también muchas empresas han adoptado estrategias de transformación digital en comparación a los años anteriores, pero también vemos que en alta medida las empresas de servicios son las que más han adoptado esta transformación en comparación con la industria manufacturera. Y si hablamos a nivel de tecnología y se les preguntó cuál era el objetivo de la inversión en tecnologías maduras, pues siguen pensando y siguen invirtiendo en automatizar sus procesos, en reducir costos, como el ejemplo de la ponencia anterior, en ganar presencia online y otras opciones. Y cuando son tecnologías emergentes que son más relacionadas a las de la industria 4.0, pues vemos que es la misma tendencia. La gran mayoría en automatizar procesos, reducir costos, lograr disrupción en su propia industria u otras industrias, pero cuando vemos que si de las tecnologías emergentes, cuáles conoce, las conoce y las utiliza, vemos que las asociadas a la industria 4.0 como Machine Learning, inteligencia artificial, Code Computing, las conocen en su mayoría, pero no las utilizan. Solo dicen que las conoce y el menor porcentaje, no mayor al 21% en casi todas estas tecnologías, que están asociadas a la industria 4.0 no las utiliza pues, en los datos de la industria en Colombia. Y esto es algo que más que una alarma, yo considero es una oportunidad para que todos los ingenieros alrededor del mantenimiento desarrollemos e innovemos en esta línea que apenas está en crecimiento y que podríamos aprovechar para dar mejor respuesta a la industria colombiana en este sentido, utilizando estas herramientas. Otra cosa que también no hemos tenido en cuenta es que a pesar que conocemos las tecnologías, quizá tenemos una estrategia de transformación en nuestras empresas, no cuantificamos los beneficios que estas tecnologías emergentes nos traen. Entonces, esto muestra como una contradicción en que sí tenemos una estrategia, pero no están viendo aún identificado o no cuantifican estos beneficios y que la verdad son grandes, porque vemos que solo el 31% en alrededor o 32% cuantifican y saben cuáles son los beneficios monetarios de estas tecnologías. Y es similar los valores en porcentajes si son tecnologías emergentes o maduras. Esto es otra oportunidad a los ingenieros que estamos en empresas y más en mantenimiento de cómo mostrar dentro de nuestras organizaciones cómo estas tecnologías nos ayudan y nos benefician y cuantificamos esto y lo volvemos dinero. Pero también tenemos que saber cuáles son las mayores barreras que han tenido para tener una transformación digital exitosa. Además del presupuesto, que pues ya sabemos que ha sido algo en la constante del tiempo, está la falta de cultura. Y con esto quiero hacer referencia a la frase con la que inicié la presentación. Y que es que no solamente debemos ser competitivos en el mundo físico, sino también el virtual, y además que la transformación digital no solo se trata de tecnologías, sino también de las personas. Porque si vemos en el tercer escalón está el desconocimiento y en el cuarto la falta de mentalidad. Quiere decir que aquí no solamente estamos hablando de tecnología, sino que nosotros como ingenieros que somos parte del área de mantenimiento,
debemos también pensar cómo hacemos de ahora en adelante nuestros procesos o cómo los podemos mejorar a través de estas tecnologías, que muy probablemente dentro de nuestra formación no está, pero que debemos ir migrando hasta a estas nuevas formas de gestionar el mantenimiento. Teniendo en cuenta todo lo que les acabé de hablar, nosotros planteamos en una línea de tiempo los problemas que el mantenimiento debe atender en la industria 4.0 y a corto plazo consideramos que es fundamental los desafíos organizacionales y de talento humano. Reitero, porque para nosotros y en nuestra perspectiva las personas son las primeras que deben considerarse en este mundo de transformación digital antes de seleccionar una tecnología, porque yo puedo comprar una tecnología que sirva a mi empresa, pero si mi personal no está capacitado o mi personal no tiene una correcta gestión del conocimiento en la gestión del mantenimiento, muy probablemente mi inversión no va a retornar en corto tiempo y lo que voy a tener es un poco más de dificultades en vez de ver los beneficios. Por eso, la reestructuración de las organizaciones para conformar equipos de gerenciales de mantenimiento con una nueva mentalidad y con habilidades que van más allá de las tradicionales de planificación y ejecución de mantenimiento. Esto no quiere decir que ya todos los que están no sirven y tienen que ser nuevos, no, es integrarnos. Y no solo integrarnos, nosotros mismos también capacitarnos y ir desarrollando nuestras habilidades en estos nuevos mundos de la programación. Otra cosa importante es la gestión de la información. Y con esto también queremos hacer énfasis en la gestión del conocimiento. Es decir, cómo los procesos de nuestra organización son transversales y cualquiera puede saber cómo se debe hacer determinada labor y tarea y no solo unas personas específicas tienen centralizado el conocimiento. Y eso es utilizar también herramientas para que cualquiera pueda acceder en cualquier punto a través de un celular, un computador y demás para recordar un procedimiento, para recordar cómo debe hacer tal actividad o tal tarea. Esto es importante y esta cultura debe afianzarse dentro de nuestras organizaciones si pretendemos utilizar los beneficios de estas tecnologías. Si no creamos esto desde el inicio, muy probablemente no vamos a ser eficientes en la ejecución de proyectos que incluyan estas tecnologías. Y el tiempo de respuesta en la intervención de los sistemas técnicos ha sido uno de los puntos neurálgicos del mantenimiento a lo largo de su historia. Por lo tanto, debemos capacitar a nuestro personal de la organización. En esto ha hecho una muy buena labor ASIEN en esa educación continua, pero no solamente es esta educación, sino también nosotros que estamos desde la academia, es brindar a la industria perfiles profesionales que ya sean integrales y que incluyan estos nuevos conocimientos para darle respuesta a la industria nacional, ¿no? Y que nosotros como ingenieros aceptemos esa oferta y nos incluyamos dentro de este nuevo movimiento que es capacitarnos más para ser competitivos. Es un hecho que si no lo hacemos, vamos a tener serios problemas para poder ser competitivos. Un segundo desafío que ya es a mediano plazo, pues ya estaríamos hablando de la estructura. Una vez dentro de nuestra organización tengamos claro esa estrategia de cambio cultural, de mentalidad, de cómo yo voy a capacitar mi personal porque voy a incluir una nueva forma de gestionar el mantenimiento, pues ya puedo analizar qué tipo de tecnología es la que requiero. No todas las tecnologías le sirven a todas las compañías y no a todas le aplica de la misma manera y no todas necesitan lo mismo. Por eso es claro tener un conocimiento bastante explícito alrededor del tema para poder seleccionar una tecnología que me sirva, que yo pueda pagar y que yo pueda ver si la necesito pagarla o tengo el talento humano para hacer un desarrollo propio, ya que no requiero algo tan elevado. Desarrollo propio como los que nos han mostrado en la jornada de hoy, que varias empresas han hecho dentro de sus organizaciones. También qué equipos debo modernizar y que permitan una conexión a Internet, y no necesariamente modernizar es cambiarlo por uno nuevo, sino ver qué adaptación tecnológica le puedo hacer y que con esa adaptación me sirva para la toma de datos que yo requiera de acuerdo a la estrategia que haya elegido. Y en tercer lugar serían los desafíos a largo plazo. Una vez yo tenga mi organización y mis colaboradores encaminados en esta línea y tenga la tecnología para desarrollar mi estrategia, pues ya empiezo a hablar de mecanismos para gestionar la incertidumbre del conjunto de datos,
ya puedo concentrarme más en establecer una homologación adecuada de todos los datos y de todas las fuentes de datos. No todas las máquinas toman con el mismo lenguaje. Y también establecer un aseguramiento y custodia de datos que no solamente habla de la pérdida de datos de la empresa, sino también de la confiabilidad del dato, de saber que el dato que yo estoy tomando es real y que las decisiones que yo estoy tomando son en datos reales y no por ahí en datos anómalos porque algún sistema no esté operando de la manera adecuada. Teniendo en cuenta lo anterior y volviendo al panorama colombiano, acá tenemos el estudio de cierre de brechas en Colombia, donde vemos estas tecnologías en esta matriz de relevancia versus brecha, y vemos que las tecnologías asociadas a la industria 4.0 como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, Big Data, están en el plano de una brecha alta, pero también de una relevancia alta. Y si vemos la matriz de impacto versus transversalidad, están en el mismo plano, en el mismo cuadrante, que son de alto impacto para el país y son transversales dentro de una organización o dentro de los diferentes tipos de industrias que existen en Colombia. Reitero, esto es más que preocupante, es una oportunidad. Es como ver que en esto apenas empezamos, hay unas empresas que ya llevan un recorrido considerable, pero no es la mayoría y no es la tendencia. Entonces la invitación es a unir esfuerzos entre academia e industria, entre investigar más en estos temas y adentrarnos más en este conocimiento y aprovechar pues que la ciencia es un poco más abierta en este momento y que ya sabemos que estas tecnologías son de gran relevancia para el país y son de gran impacto. ¿Cómo se analizan este tipo de tecnologías? Bueno, en este estudio se analizaron bajo la curva de la S de la tecnología, donde se mira el tiempo de esfuerzo en ingeniería con el rendimiento del desempeño de cada tecnología, desde que es una tecnología emergente hasta que encuentra su obsolescencia. En Colombia casi todas estas tecnologías están en nivel emergente o de crecimiento, ninguna ha llegado al nivel de madurez o saturación. Hay mucho desarrollo que podemos hacer, y es algo que podemos unirnos para que de pronto desde las universidades nosotros tengamos iniciativas aplicadas a la industria puntualmente y que de esta manera Colombia potencialice su gestión del mantenimiento con estas tecnologías de la industria 4.0. En resumen, nosotros encontramos esto que les muestro por sectores en Colombia, qué tecnologías de esta industria 4.0 son las más utilizadas en mantenimiento y cómo son utilizadas. Las más utilizadas en el país son realidad virtual y realidad mixta, aumentada, perdón, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas y la robótica y la sensórica. Sobre todo en la información sobre el comportamiento de piezas, componentes, simuladores de procesos, diseño de productos. La robótica sobre todo es utilizada en el ensamble. Otro ejemplo, por lo menos en el sector textil, utilizan más el Big Data, la inteligencia artificial. Esto es más utilizado para un mantenimiento proactivo en la maquinaria textil. Y otro ejemplo, por lo menos en el sector siderúrgico y metalúrgico, pues ya se utilizan sensores para la recopilación de la información sobre el estado de las máquinas, se procesa a través de algoritmos para hacer un mantenimiento remoto soportado con sensores y monitoreo inteligente. Se utilizan sobre todo Big Data, inteligencia artificial y el IoT. Estos son el panorama en Colombia, ¿no? ¿Y en qué estado de avance han estado van estas tecnologías? Como ya les expliqué, en la curva de la S se midió el avance de estas tecnologías y cómo se midió bajo las patentes que se han generado en el país, bajo los desarrollos que se han hecho en Colombia y que han sido patentados, se determinó cuál es el avance y la tasa de generación de conocimiento alrededor de estas tecnologías en nuestro país. Como les dije, no, la brecha sigue siendo media y alta en la gran mayoría y vemos que el estado actual de la tecnología es creciente o sobre todo está comenzando la etapa de madurez en algunas o emergente, como es el caso del Big Data, que es uno de los que promete mayor desarrollo en el mantenimiento industrial. Quiero presentarles un caso de estudio a nivel mundial que encontramos en el desarrollo de nuestra investigación, que fue el caso del campo Ivar Hansen en el Mar del Norte. Este es operado por Aker BP ASA.
Es una plataforma que se encuentra a 180 kilómetros en la costa de Noruega y está a 725 kilómetros del círculo polar ártico. Esta plataforma tiene una estimación de producción diaria de 60.000 barriles y se prevé que continúe operando durante 20 años. ¿Por qué es interesante este proyecto? Porque este proyecto desde su concepción se determinó utilizar una estrategia tecnológica y una estrategia de mantenimiento para hacerlo un proyecto exitoso. Es decir, cuando empezó la producción en 2016, la compañía operaba la plataforma con 2 salas de control redundantes. Una estaba a bordo y otra estaba en tierra a 1.000 kilómetros, bajo el modelo de gemelo digital que ya nos lo explicaron en una conferencia anterior. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron desde el inicio del proyecto, desde antes del diseño? La estrategia utilizada para resolver el problema fue el mantenimiento basado en condición, soportado en un monitoreo continuo, que se adoptó especialmente para este tipo de plataformas y más en el Mar del Norte, que por sus condiciones climáticas y medioambientales, pues era aún más complicado. Aplicando a la plataforma este monitoreo continuo, la capacidad de Machine Learning se vinculó a las tareas y a la red de neuronales, para aprender los comportamientos relacionados altamente dinámicos. Se utilizó Machine Learning en este monitoreo continuo en el aprendizaje. Y se crearon e implementaron algoritmos de Machine Learning basados en inteligencia artificial, que en primera medida se optaron por todos los datos que daban los fabricantes alrededor del mundo, de todos los componentes. En este proyecto estuvo involucrado más de 1.500 ingenieros alrededor del mundo. Y después, pues se fueron alimentando estos mismos algoritmos con los datos ya operativos. Pero ¿cuál fue el modelo estratégico y por qué fue un éxito? Siemens le sirvió como su enlace de sistemas eléctricos de instrumentación, control y telecomunicaciones y creó un gemelo digital a una tecnología que llamaron TopSize 4.0. Desde la concepción de este proyecto. El primer paso fue configurar los diseños rápidos y las mejores prácticas que se podían hacer. Integraron absolutamente todos los temas de electricidad, instrumentación, control y telecomunicaciones en el diseño. Se hicieron los datos detallados de diseño y los manejaron desde el inicio. No fue como de pronto se acostumbra acá en nuestro país, que es una empresa maneja el diseño, otra hace el desarrollo. No, acá se integraron todos desde el proveedor tecnológico hasta ya el que iba a operar pues la plataforma. Fabricación digital y puesta en servicio virtual. Esto quiere decir que ellos salieron en vivo, primero con su gemelo digital, simularon escenarios de operación para prever las fallas en la entrada y así minimizar en gran medida los costos de operación. Los datos son generados en tiempo real y de los activos y son históricos, y quiere decir que estos datos también se tuvieron en cuenta los fabricantes de cada motor, válvula, cada equipo, componente o sistema dentro de esta planta, aportaron datos históricos que tenían de sus sistemas para este modelo. La analítica, hicieron todo el tema de analítica para operaciones y optimización del mantenimiento. El servicio de datos mantenimiento para la gestión de activos, también con su módulo correspondiente. Se diseñaron los algoritmos de aprendizaje que integraban todo esto anterior y basaron en 4 pilares fundamentales: su software o su interfaz, que es el Mainshare. Primero fue el proceso del gemelo digital, donde hicieron pruebas y procesos de automatización, capacitación, operaciones, escenarios hipotéticos y modelaron y simularon todo. Luego hicieron la planta gemela, vista en 3D, con todas las instalaciones como está la original offshore. Hicieron el monitoreo inteligente, que permitió el análisis e informen de todos los KPIs operativos para medir las condiciones de los equipos. Y los servicios OEM, que son los del fabricante del equipo original, para hacer los diagnósticos, la predicción y la optimización de activos y la producción. Esto todo en un centro de datos, y esto terminó en un gemelo digital inteligente de operación y mantenimiento. Esto hizo un ejemplo de ahorro para una unidad flotante, un tamaño medio de más de 100.000 barriles por día. ¿En cómo hicieron este ahorro? Pues reduce el tiempo esta tecnología, logró reducir el tiempo del ciclo entre 3 y 9 meses de todo el proyecto. Tuvieron un ahorro de 12 semanas en la preparación de especificaciones de diseño detallada.
Ahorraron 8 semanas en la fase de ingeniería y que fue más corta en los equipos rotativos. 4 semanas en obtener el primer barril. Redujo el CAPEX entre 10 y 15 millones de dólares de lo presupuestado. Redujo el alojamiento del personal offshore, que era un punto clave, ya que como son costa afuera y ellos ya habían sufrido el accidente del Golfo de México, pues entre menos personas hayan en planta, mucho más seguro y mejor para ellos. Reduce el riesgo de sistemas de control integrados y reduce la ingeniería de clientes y la gestión de proyectos. Redujo el OPEX en 100 millones de dólares durante 10 años, porque reduce la dotación mar adentro, mucha gente menos en planta, acorta los tiempos y la respuesta más seguros, y advertencia en la degradación del rendimiento. El desafío que ellos tenían era mitigar el riesgo de integración, minimizar el equipo operativo en alta mar, aprovechar la experiencia clave en tierra, monitoreo de condiciones para garantizar el tiempo de la actividad de los activos y las campañas de mantenimiento más eficientes, como lo han hecho énfasis otros ponentes anteriormente. Bueno, ya me queda poco mi tiempo, ya voy terminando. Listo. ¿La solución cuál fue? Integrar toda la parte eléctrica, automatización y digital totalmente. Un centro de operaciones en tierra de forma remota, porque operan de forma remota. En plataforma solo están las personas que tienen una tarea asignada que fue debidamente planificada, no es algo que se improvisa en lo mínimo. La simulación de los procesos y pruebas virtuales y capacitación de su personal, monitoreo automatizado del estado de los equipos críticos y soporte experto basado en análisis de tiempo real. Sacaron su primer barril de petróleo estable en una semana, tienen un 30% de ahorros, menos gente sobre la plataforma, el costo de barril, ellos tienen un costo de $7 el barril, les cuesta producir, $7 el barril en este campo. En que sí incrementaron los gastos los costos, perdón, en comparación con el modelo tradicional de este tipo de plataformas, en que los ingenieros que están a cargo de este proyecto y que operan tienen un nivel mucho más alto en otras habilidades y capacidades para poder controlar y manejar este tipo de proyectos, ya que incluye todo este tema de la industria 4.0 y sus tecnologías. Y para finalizar, en Colombia sí, ya hemos hecho, hay empresas entre varias y quiero pues hoy contarles de AMAC, que tienen un software que es AltCloud, que es un monitoreo de condición en la nube en la industria 4.0, que a través de inteligencia artificial hacen una predicción automática de fallas, tienen una integración con dispositivos IoT, tienen una arquitectura de Big Data y pues prestan un servicio ya utilizando estas tecnologías. Muchas gracias. Sí, perfecto. Allí tienen también los datos de contacto de la conferencista Lady Marcela Dueñas. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Tendríamos tiempo para una pregunta y una respuesta corta. Sí, Por señor. el momento, daremos paso a la poll. Por favor, los invitamos a calificar la presentación que acabamos de ver. Y vamos a verificar si tenemos alguna pregunta. Tenemos al ingeniero Isaac Polo, verificamos si tiene micrófono. Ingeniero Isaac, muy buena tarde. Ingeniero Isaac, ¿tenemos micrófono? Por favor, le damos clic. Buenas tardes. No, básicamente mi pregunta es asociada a recomendaciones a esas empresas de manufactura que quieren iniciar el proceso, digamos, de digitalización y mantenimiento 4.0, como qué tecnologías o pasos recomienda para ese inicio. Bueno, respuesta corta. Como lo expliqué en mi exposición, creo que lo primero es ver la capacidad operativa que tengo en mi mano de obra calificada y no calificada. Ver cómo puedo hacer esa gestión y esa transferencia de conocimiento, y con base en eso y analizando mi proceso de producción, depende de cualquiera que sea y de la industria manufacturera a la que corresponda,
identificar la tecnología, pero creo que sí es importante y que yo creo que va a impulsar más un proyecto si yo lo hago alineado con todas las personas que hacen parte de mi empresa. Y una vez hecho esto, seleccionar la tecnología que me es más útil y que pueda considerar yo de pronto hacer un desarrollo propio que me quita la limitante de tener que pagar un servicio de mantenimiento, bien dicho, de este proceso, sino que puedo tenerlo yo mismo y desarrollar hasta una patente y demás. Sí, sí incluyo y me incluyo con todos estos programas acá, pues en Colombia específicamente, que podemos utilizar el Ministerio de Ciencias y Tecnología, que nos brinda todas estas convocatorias que ayudan y alivian impuestos y demás, si usted hace desarrollos en ciencia y tecnología en este sentido, que es impulsar la industria 4.0. Pero primero las personas y luego sí analizar la tecnología. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, le invitamos a que continúe con nosotros. Puede ingresar con el mismo link. En este momento la voy a retirar de la sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, ya continuamos con el siguiente tema. Guía de implementación de la lubricación de excelencia conforme el estándar ICML 55.1, presentado por el ingeniero Gerardo Trujillo,